Bueno, entonces buenas tardes. Hoy vamos a empezar con una serie de clases de Doppler de vasos de cuello. En esta clase vamos a ver cómo se hace un Doppler normal, cómo son los espectros normales y las variables fisiológicas de los espectros. Para más adelante vamos a continuar con otras clases de patología de vasos de cuello, así que traten de prestar atención porque un poco esta clase es la base de lo que viene después. Y bueno, miren qué lindo este macetero con forma de carótida. ¿Y por cuándo está indicado un Doppler de vasos de cuello? Bueno, cuando el paciente ha tenido síntomas neurológicos que puedan revelar una isquemia, ¿sí? O sea, una ACV, un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio, que es un TIA, o que presenten mareos y pensemos en algún tipo de insuficiencia vertebrovascular. O también se lo suelen pedir como un estudio prequirúrgico para cirugías cardíacas, porque cuando el paciente es sometido a una cirugía cardíaca, muchas veces hay ¿cómo es? Una hipovolemia por ahí durante la cirugía cardíaca que puede hacer que si hay una estenosis carotidia, caiga el flujo que llega al cerebro. Entonces nos tenemos que asegurar que si vamos a someter a una cirugía cardíaca al paciente no tenga ninguna estenosis carotidia, porque a lo mejor el paciente después de la cirugía no solo, bueno, por ahí se le soluciona el problema cardíaco, pero queda con síntomas neurológicos de haber tenido una isquemia durante la cirugía. También aquellos pacientes que en el examen clínico tengan un soplo. ¿Me escuchan bien? ¿Y se ve bien la pantalla? Sí, Doc, se escucha perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué arterias vamos a evaluar en el cuello? Bueno, son 4 arterias por cada lado. Por eso es un Doppler de los 4 vasos del cuello, se dice. Y son las carótidas comunes, las carótidas internas, las carótidas externas y las arterias vertebrales. Y las carótidas comunes también le dicen carótidas primitivas. ¿Y qué vamos a buscar en estas arterias? Vamos a ver que la anatomía sea normal, pero también vamos a mirar el estado de las paredes arteriales. Y dentro de las paredes y en las paredes arteriales vamos a buscar a ver si hay placas ateromatosas, las características de esas placas y también el grado de estenosis. Y si las placas las vamos a analizar para ver si son homogéneas o heterogéneas, si tienen algún tipo de ulceración o ruptura de la superficie de la placa que pueda provocar una embolia distal, o si alguna arteria está ocluida. También en aquellos pacientes que por ahí no tienen nada, que tienen arterias carótidas totalmente normales, bueno, podríamos llegar a medir lo que se llama el grosor íntima media, que eso se mide en la pared arterial de la carótida común. Y ese grosor puede ayudarnos a estimar el riesgo cardiovascular del paciente, ya que los pacientes que tienen engrosado el grosor íntima media de la carótida también pueden tener engrosado el grosor íntima media de las coronarias. Entonces son pacientes que tienen riesgo de hacer un infarto o de tapar alguna arteria coronaria. También vamos a mirar unas arterias accesorias que tenemos en el cuello, que son las vertebrales y que irrigan el territorio posterior del cerebro. Ahí vamos a ver si los calibres de las vertebrales son normales, porque a veces hay arterias hipoplásicas o también puede haber dominancias. También vamos a buscar signos de algo que se llama robo subclavio. El robo subclavio es la estenosis de la arteria subclavia, que se va a manifestar como un patrón de flujo en la vertebral reverso, propio de que la subclavia le roba a la arteria vertebral por isquemia. Y también vamos a buscar lesiones estenóticas. Vamos a utilizar transductores lineales, lineales de 5 a 12 MHz, y los vamos a apoyar en el cuello. El paciente tiene que estar con el cuello estirado y con el mentón elevado hacia el cenit, se dice, o sea, elevado hacia el techo o hacia el cielo. Y levemente lateralizamos el mentón hacia un costado, no en exceso como está en esta imagen, que está demasiado rotada la cabeza.
cuando uno rota demasiado la cabeza, a veces puede haber compresiones extrínsecas de las arterias por alguna apófisis de alguna vértebra. Entonces es mejor no trabajar con rotaciones extremas de la cabeza. Ahí vi que hay una pregunta en el chat sobre grosor íntima media. Ya vamos a hablar de grosor íntima media, pero en otra clase más adelante. Pero eso que me están preguntando es si se mide igual el grosor íntima media cuando hay placas ateromatosas. Bueno, hay gente que no lo mide, pero hay otra gente que sí lo mide porque aparentemente son dos procesos diferentes. Una cosa es el proceso que surge en la pared arterial por una placa ateromatosa, donde se deposita grasa, lípidos y también calcio y fibrosis en la íntima en la pared arterial, a diferencia del grosor íntima media, que a veces no solo depende de la íntima, sino también de la capa media de la arteria. Así que en realidad no está del todo definido qué es lo que tenemos que hacer. Yo habitualmente lo mido igual. El paciente entonces va a estar boca arriba, con el mentón elevado al cenit y ligeramente lateralizado hacia el lado contralateral al examinado. El éxito de la técnica depende de la colaboración del paciente y muchas veces tenemos pacientes que están excitados desde el punto de vista psicomotriz, por ahí por el mismo trastorno neurológico que tienen. Y nos pasa que no le podemos hacer el estudio porque apoyamos el traductor en el cuello y el paciente todo el tiempo se está moviendo y no nos deja trabajar. Bueno, en esas condiciones no se puede hacer un Doppler de vasos de cuello y hay que pedirle al médico tratante que por favor lo cede al paciente si es que lo puede sedar y que nos vuelva a llamar cuando esté más tranquilo para poder hacer las cosas bien. Porque la verdad que el Doppler de vasos de cuello, por más urgente que sea, no se puede hacer en esas condiciones. Y para todos los estudios de ecografía y de Doppler tenemos que tener una sistemática y tenemos que recordar la sistemática e ir haciendo prolijamente para poder llegar a destino. Entonces vamos a ir paso a paso. Primero vamos a mirar las arterias en el modo B. Luego vamos a poner el Doppler color y después vamos a hacer el espectro. No es que vamos a ir directo al espectro, tenemos que primero aprender a mirar con modo B y con color a las arterias porque hay muchos elementos diagnósticos que se pueden ver en el modo B y en el color. Si vamos directo al espectro, probablemente para ser rápido y para hacer el estudio lo más rápido posible, probablemente nos salteemos cosas que son importantes. Y el estudio lo podemos hacer poniéndonos a la derecha del paciente, como en este caso que está a la derecha de la pantalla, trabajando por ahí que el paciente no mira al monitor del ecógrafo. Esta es la manera en que trabajamos nosotros, pero sepan que también este estudio se puede hacer colocándose detrás del paciente. Y de esa manera el acceso es mucho más fácil y más cómodo. Y entonces, si el acceso es más fácil y más cómodo así, ¿por qué trabajamos de esta manera? A ver quién me dice, quién me puede responder. ¿Por Para qué que el elegimos? paciente no se movilice mirando la pantalla, puede hacer más No, fácil la maniobra. no es porque somos malos y no queremos dejar al paciente que mire la pantalla. No, ¿Qué digo que en el más? sentido de que él va a tender a mirar la pantalla y se va a mover más. No es por eso. ¿Alguien tiene alguna otra opción de por qué trabajamos así y en vez de así? Costumbre, me dicen. No, tampoco. A Las ver, camillas suelen estar contra la pared muchas veces. las camillas suelen estar contra la pared. Bueno, lo que ¿No sería sería muy por el complicado tiempo también? por el tiempo. No. Bueno, yo les voy a dar la respuesta. En realidad es porque imagínense que después de un Doppler de vasos de cuello tengo que hacer un arterial de miembros inferiores y puse el ecógrafo de esta manera. ¿Qué tengo que hacer con el paciente, con el consultorio, con el ecógrafo? Lo enchufé de un lado, ahora lo tengo que cambiar del otro, o tengo que dar vuelta a toda la camilla. Muchas veces no tenemos lugar para poder trabajar de esta manera y que nos sobre espacio para que entre todo un paciente acostado por delante del ecógrafo. Entonces, lamentablemente la manera en que trabajamos es así, porque entre un estudio y otro, independientemente de la parte del cuerpo que nos toque evaluar,
siempre trabajamos de ese lado y de manera confortable. Y no tenemos que estar girando el consultorio cada vez que cambiamos de paciente, como por ejemplo lo hacen los cardiólogos cada vez que tienen que venir a trabajar y trabajan en nuestro mismo consultorio. Bueno, ellos tienen que invertir todo el consultorio para poder trabajar. Bueno, esta inclinación a veces la usan los cardiólogos, porque los cardiólogos usan el ecógrafo del otro lado del paciente, ¿sí? Y trabajan con la otra mano, trabajan con la mano izquierda. Bueno, acá está trabajando con la mano derecha, pero en el corazón, esta inclinación, este tipo de, bueno, no sé, lo usan más los cardiólogos, no sé por qué. Se entendió que en realidad es para no estar dando vuelta a las cosas en el consultorio con cada paciente que entra al consultorio, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a trabajar siempre como referencia arriba del músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo se ve muy bien, es un resalto oblicuo, diagonal, a nivel del cuello, que va desde la apófisis mastoides hasta el esternón, y ese músculo lo vamos a usar como referencia y vamos a trabajar sobre el músculo, pero también por detrás del músculo. Por eso las carótidas no hay que verlas por delante del músculo, que es lo que ustedes habitualmente hacen para ver la tiroides, y después pretenden ver las carótidas por acá adelante, y en realidad las carótidas se tienen que ver desde más atrás, apoyando el transductor desde más atrás y mirando para adelante. Y bueno, tenemos que también trabajar con basculando el transductor. A veces el transductor apunta hacia la camilla, de esta manera, así. O a veces tenemos que bascular el transductor y empezar a trabajar con el transductor medio como que lo ponemos así derecho, pero también vamos a trabajar con el transductor en posiciones más horizontales y también vamos a bascular para arriba y para abajo el transductor, tratando de ver o los sectores más inferiores o los sectores más superiores, que si no hacemos este movimiento, cuando dejamos el transductor derecho así, no los vemos. Así que recuerden que hay que aprender a bascular el transductor. ¿Y cómo es la anatomía de los vasos del cuello? ¿Es diferente del lado derecho al lado izquierdo? ¿Alguien me puede recordar qué es lo diferente del lado derecho con respecto al lado izquierdo? Hola. Del lado derecho, Doc, sale el tronco brachiocefálico, en cambio del lado central e izquierdo sale la carótida común, separada de la arteria subclavia izquierda. Excelente, muy bien. Algo que parece muy obvio, bueno, tenemos que recordar que entonces del lado derecho, el origen de las arterias que vamos a ver, que son la carótida común y la subclavia, están naciendo de un tronco común, del tronco arterial brachiocefálico. Y del lado izquierdo salen ya directamente del callado aórtico. Y tenemos variantes anatómicas de todo esto. ¿Cuál es la variante anatómica más común del origen de los vasos del cuello? A ver, ¿quién me quiere contestar? A ver, ¿quién? Alguien de Merlo, a ver. ¿Quién me quiere contestar de Merlo? ¿Cuál es la variante anatómica más común de los vasos del cuello? Acá me contestan del Hospital Durán las arterias subclavia derecha aberrante. No, esa no es la variante más común. En cambio, Lisbeth Pozo, no sé de dónde es Lisbeth, creo que es de Merlo. No estoy segura, no. Lisbeth me parece que es de Malvinas. Ah, de Merlo, muy bien. Bueno, es la variante bovina. Esa es la variante más común de los vasos del cuello. ¿Y qué es la variante bovina, Lisbeth? ¿Me animás a decirme qué es la variante bovina? ¿No? Bueno, ¿nadie sabe qué es la variante bovina? A ver, chicos, los de Malvinas, a ver, alguien que me diga qué es la variante bovina.
Voy a empezar a hacer un torneo y voy a empezar a ponerle puntos a las residencias que contestan bien. Entonces así los voy a estimular a contestar antes que los demás. Entonces la residencia que contesta primero en forma correcta tiene un punto. Hasta ahora tiene un punto Lisbeth, o sea que va ganando Merlo. Y acá me dicen en el Hospital Durán que la carótida izquierda nace del tronco brachiocefálico o arteria innominada. Muy bien. Entonces, la carótida común del lado izquierdo nace del tronco arterial brachiocefálico o arteria innominada. Y esa es la variante bovina, como está acá, esta de acá. ¿Sí? Pero como verán, la carótida común del lado izquierdo puede salir del tronco o puede salir en un origen común con el tronco, o a veces puede nacer del callado aórtico, pero también vemos acá que la arteria vertebral izquierda, en vez de salir de la subclavia, nace directamente del callado aórtico. Así que estas son las 4 variantes más comunes del origen de los vasos del cuello. Y acá tenemos algunos ejemplos. Esta es la variante bovina. Vemos como la carótida común del lado izquierdo nace del tronco arterial brachiocefálico. Acá vemos otra de las variantes anatómicas de los orígenes de los vasos del cuello, pero también del arco aórtico. Esto es lo que llamamos el doble arco aórtico y cómo la carótida y la subclavia del lado derecho nacen de uno de los arcos y las del lado izquierdo nacen del otro de los arcos. Y esto generalmente produce compresión de la tráquea y del esófago, y esto puede dar tos, puede dar disfagia, y bueno, muchas veces son de resolución quirúrgica. También tenemos otra variante que nombraron ustedes, que es la arteria subclavia derecha aberrante. La arteria subclavia derecha aberrante es una arteria subclavia que es del lado derecho, pero en vez de nacer del tronco arterial brachiocefálico, no hay tronco arterial brachiocefálico, y lo que hay es una carótida común del lado derecho, una carótida común del lado izquierdo, una subclavia izquierda, y distal a la subclavia izquierda nace la subclavia derecha y se va para el brazo derecho atravesando por detrás al esófago y a la tráquea. Y esto también puede dar tos y disfagia. Y también puede traer trastornos obstructivos de la arteria por compresión. Y bueno, ahora vamos a ver que normalmente esto lo estudiamos con transductores lineales, pero también podemos utilizar otros transductores para ver algunos sectores de los vasos del cuello que son difíciles de ver por ahí con el transductor lineal. Entonces podríamos llegar a utilizar, por ejemplo, el transductor transvaginal. En este caso estamos viendo el transductor transvaginal usado para ver en el hueco supraclavicular del lado izquierdo la arteria subclavia izquierda. Y lo que estamos viendo es un área de estenosis de la arteria con velocidades aumentadas de 374 en un paciente que tenía un robo subclavio y que, bueno, con el transductor lineal no llegábamos a ver a esta arteria subclavia. Tuvimos que meter el transductor transvaginal como para ver mejor. ¿Y qué otros transductores podríamos utilizar para ver mejor algunos sectores de las arterias del cuello, además del endocavitario? El convex también, doctora. El convex, muy bien. Podemos usar el convexo y también podríamos usar el cardiológico. En realidad podríamos usar cualquier transductor y podríamos ir alternando entre uno y otro para ver con cuál logramos ver lo que queremos ver. Y uno de los lugares conflictivos es ver el origen de la subclavia, tanto derecha como izquierda, pero la izquierda es más complicada porque nace directamente a nivel intratorácico, nace del callado aórtico. En cambio, la subclavia del lado derecho es un poco más accesible. Pero podemos usar también el cardiológico, el convexo, el transvaginal, para ver esto, para ver también el origen de las vertebrales y también para pacientes que tengan cuello corto y quizás bifurcaciones muy altas. Y en ese tipo de cuellos, que son difíciles de ver con el lineal, también nos sirve cambiar de transductor.
La carótida común la vamos a ubicar siempre en el cuello en un corte transversal primero, y la vamos a encontrar por fuera del lóbulo de la tiroides, por debajo y por detrás, perdón, y por dentro de la yugular interna. Una vez que la visualizamos, vemos que tiene una forma redondeada. Vemos muy bien la relación que tiene con el lóbulo tiroideo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Siempre el lóbulo está ubicado hacia adentro. La forma es redondeada, pero a medida que nos vamos subiendo, llegamos a la bifurcación, y en la bifurcación vemos como la arteria se ensancha, se pone ovalada, y después de eso, si seguimos para arriba, ya vemos cómo se divide en sus dos ramas, una más grande, más externa y más posterior, que es la carótida interna, y una más pequeña, más más interna y más anterior, que es la externa. Esto les tiene que salir como un versito, ¿sí? El versito tiene que decir que la carótida interna, por más que se llama interna en el cuello, es externa. Entonces es una arteria más grande, más externa y más posterior, y no da ramas en el cuello, y además tiene una dilatación llamada bulbo. Entonces 5 cosas me tienen que nombrar de la carótida interna, y se las voy a tomar. Después tenemos la carótida externa, que es una arteria más pequeña, más anterior, más interna y da ramas. Y además no está dilatada y no tiene bulbo. Entonces también tenemos 5 características para decir de la externa. Nuestro estudio siempre comienza en la carótida común, pero tiene que primero ir para abajo. Y al ir para abajo, tratamos de ver el origen de la carótida común, ¿sí? Esperen que ya pasó. Ahí vamos para abajo y vemos la subclavia y el tronco arterial brachiocefálico. Ahí vamos de nuevo, a ver. La carótida común para abajo, y ahí sale la subclavia y el tronco arterial brachiocefálico. Y después vamos para arriba. Y cuando vamos para arriba, vemos que en realidad la arteria, que es redondeada, en un momento se va a volver ovalada. Ahí la van a ver ovalada, ahí, y se divide. Y cuando se divide, quedan las dos ramitas evidenciables para que podamos definir cuál es cuál. Entonces tenemos, a ver, ahí tenemos la carótida común redondeada, luego vemos cómo se va ensanchando y finalmente se divide. Y ahí tenemos la carótida externa más pequeña, la carótida interna más grande. ¿Está bien? Ahí vemos un video donde vemos las dos ramas, la externa y la interna. Recuerden que la externa es más pequeña, más interna y más anterior, y da ramas. La interna es más externa, más posterior, más grande, no da ramas y tiene el bulbo. La carótida común en general la vemos con el transductor apuntando para abajo, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de poner el transductor en el cuello así. No sé si me llegan a ver. Miren la imagen mía ahí en el Zoom. Entonces vemos como, espérenme que yo no me veo, así que no sé qué estoy haciendo. Ahí. Entonces apoyamos en el cuello con el transductor y lo que hacemos es apuntar hacia abajo para ver la carótida común y ver cómo el flujo va a venir acercándose al transductor por la común. Luego vamos a apuntar el transductor así para arriba para ver la carótida interna y la externa, pero ahí el flujo se va a alejar del transductor, se va a ver azul. ¿Por qué? Porque el flujo está yendo hacia el cerebro y nosotros vemos cómo se aleja del transductor. Entonces lo que están viendo acá en pantalla es la carótida común y cómo se ve el grosor íntima media en la pared posterior, sobre todo de esta arteria. La carótida interna es una arteria que como que continúa la dirección de la carótida común. Entonces uno sigue la carótida común hacia arriba y es como que se continúa con la interna. La interna generalmente tiene una dilatación en el sector proximal a la cual llamamos bulbo. En el bulbo suele haber turbulencia. ¿Por qué? Porque es una dilatación
y en las dilataciones siempre hay turbulencia. Y en anatomía, no sé si ustedes recuerdan en la facultad, en la universidad, ¿a qué llamábamos bulbo carotidio cuando estudiamos en la facultad? Cuando hablábamos del masaje carotidio, masaje del bulbo carotidio, ¿dónde queda el bulbo carotidio? No Hola, se Doc. escuchó. Hola, sí. Sí, donde se encuentran los baroreceptores, ¿puede ser, Doc? Sí, eso está bien, pero en realidad, anatómicamente, ¿dónde sería? En el sector previo a la bifurcación, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros miramos bien las carótidas, el sector que está más dilatado no es en el sector previo a la bifurcación, sino que es en el sector proximal de la carótida interna. Entonces, cuando empezamos a hacer Doppler y a mirar a las carótidas todos los días, empezamos a cambiar la denominación y le decimos bulbo carotidio a esta parte de la carótida interna, que es la carótida interna proximal. Entonces, para evitar problemas de nomenclatura, yo trato de evitar la palabra bulbo y no hablo de bulbo carotidio para no entrar en discordancia con nadie, que nadie se equivoque de dónde está la patología que yo estoy describiendo. Y entonces, en vez de decirle bulbo, yo hablo de el sector proximal de la carótida interna, el sector distal de la carótida común, y a lo sumo puedo hablar de un sector posvulvar de la carótida interna cuando hablo de la carótida interna más allá de esta dilatación. Y un poco esas son las terminologías que utilizamos. Entonces recuerden, la carótida interna es más grande, más externa y más posterior en el cuello. Tiene una dilatación característica llamada bulbo y no da ramas a nivel extracraniano. ¿Cuál es la primer rama de la carótida interna? Y se juega un punto para la residencia que lo diga primero. Hola, buenas. Sí, ¿quién habla? Lisbeth Pozo. Bueno, de Merlo, vamos. La primera rama es la cervical. No, perdió el punto anterior, doctora, por contestar mal. Buenas tardes, Doc. ¿Quién habla? Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Cuál es la primera rama de la carótida interna, Juan Manuel? No tiene ramas, Doc. No. Juan, ahora tiene -1 Molvinas por tu culpa. A ver, ¿cuál es la primera rama de la carótida interna? No me digas que no tiene ramas. ¿Quién irriga el cerebro, Juan Manuel? Carótida interna. La Entonces, cerebral media sería. no, basta. ¿Cuál es la primera rama de la carótida interna? La carótida interna no da ramas a nivel extracraniano. Entonces, ¿cuál es la primera rama de la carótida interna? El Hospital Fernández. Muy bien, un punto para Argus. ¿Quién contestó? Luciano, Doc. Muy bien, Luciano. Un punto para Argus, gracias a Luciano. Estamos como en Harry Potter, ¿vieron? Las casas vamos a poner. Entonces, le damos un punto a Argus por haber contestado, que es la oftálmica. La arteria oftálmica es la primer rama de la carótida interna y nace a nivel intracraniano. Después de la oftálmica, la carótida interna da la arteria cerebral media y la cerebral anterior, que son sus ramas terminales, ¿sí? Así que no da ramas a nivel extracraniano, pero sí a nivel intracraniano, Juan Manuel. Muy bien, sigamos. Los cortes que vamos a hacer de la carótida interna, a veces la carótida interna se ve muy bien el bulbo carotidio, esta dilatación en el sector proximal. Y en ese sector suele haber turbulencia, entonces cuando le ponemos Doppler color va a haber sectores que se ven rojos y otros sectores que se ven azul. Esto también lo podemos ver con el Power Angio, y en este caso le pusimos Power Angio, ¿por qué? Porque queríamos tener una imagen como más continua de los vasos, y además queríamos ver esto, que era una rama de la carótida externa, que me permite asegurar de que esto realmente es la externa y esto es la interna. A veces las carótidas las vemos las dos al mismo tiempo, y podemos hacer un corte longitudinal donde se ve tanto la interna como la externa.
pero a veces no, a veces vemos de a una, las vemos por separado. ¿Por qué? Porque la disposición espacial de esas dos carótidas puede variar y hay pacientes que tienen una carótida delante de la otra, o a veces están rotadas y tenemos una que es más externa que la otra. Y así la disposición espacial de la bifurcación carotidia nos va a hacer encontrar en el vaso de cuello quizás una arteria delante de la otra o quizás una arteria al lado de la otra. Entonces, que no lo sorprenda estas distintas disposiciones y ubicaciones espaciales de las arterias. La carótida interna, ahí tenemos varias imágenes. Miren acá una placa ateromatosa, cálcica y también un poquito lipídica alrededor. Fíjense cómo deja sombra y eso hace que el Doppler color no me rellene bien en este lugar por la sombra de la placa que tiene calcio. También vemos acá el bulbo, pero también vemos que hace una curva. Vemos que tiene un acodamiento esta carótida en el sector postvulvar y hay que verificar que en estos acodamientos no se formen estenosis. Acá tenemos otra carótida con el bulbo carotidio, el sector proximal de la carótida interna y con esta turbulencia, este sector azul metido dentro del sector rojo, que si uno hace el espectro en ese lugar, va a obtener un espectro de mala calidad, propia de que hay flujos turbulentos y con flujos reversos. Y acá otro bulbo carotidio con placas ateromatosas lipídicas y también cálcicas, también acá se ven placas. Les pregunto, ¿esta placa de acá arriba es la misma placa que acá abajo o son dos placas diferentes? A ver quién contesta. Son dos diferentes, muy bien, 2 puntos para Argus. Entonces tenemos, no, mentira, le restamos el punto a Argus, porque no son dos placas diferentes, es la misma placa que da la vuelta, así que estamos todos de vuelta en 0, excepto Juan Manuel que le restó un punto a Malvinas y Malvinas está en -1. Entonces vemos acá que esta placa que tenemos acá arriba y acá abajo, si hacemos un corte transversal, seguramente están conectadas por la pared lateral de la arteria, y es la misma placa, solamente que se ve arriba y abajo porque da la vuelta por la pared. Así que cuando vean así, no hablen de dos placas diferentes y las miden por separado, sino que es la misma placa, aunque tendríamos que demostrarlo mostrando un corte transversal. Va a resultar medio raro este partido, este torneo, con muchos negativos. Bueno, vamos con la carótida externa. La externa es más pequeña, más interna y más anterior. Y tiene las paredes paralelas desde un principio, no tiene la dilatación que tiene la interna, o sea, no tiene bulbo. Y además da ramas en el cuello. Y bueno, no sé, ¿quién se anima a decir cuáles son las ramas de la carótida externa? Ahora no contesta nadie. Hola, Doc. Hola, Paola. ¿De dónde ¿Cómo sos, está? Paola? De De Argus. Malvinas. No, De ¿cómo que de Malvinas. Ah, Malvinas? Paola, ya sé que Paola sos. ¿Cuáles son las ramas de la carótida externa, Paola? Tenemos la tiroidea superior, Muy bien. la facial, Sí, occipital, muy bien. mm, Con que me digas lingual. 4, muy bien, lingual. Hay una regla mnemotécnica para acordarse las ramas de la carótida externa que dice, es un poco más es difícil la regla mnemotécnica, se llama tilifa o caupa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tilifa es tiroidea, lingual, facial. O caupa es occipital, auricular y creo que es la palatina, pero la palatina también recibe otro nombre que creo que es faringe ascendente o faringe superior. Entonces recuerden que esas son las ramas colaterales de la carótida externa. ¿Y cuáles son las dos ramas terminales de la carótida externa? A ver quién las responde. Recuperamos el punto para Malvinas, Paola, ¿eh? Bueno, ¿Cuáles son las ramas terminales de la externa? La maxilar, Doc, y la la temporal temporal superficial. A la maxilar, ¿cuánto, Javier? ¿Cómo? No me contesten los demás.
Javier, maxilar, ¿cuánto? Está incompleto. Maxilar. Maxilar. ¿Alguien más de Argus que lo ayude a Javier? ¿Maxilar cuánto? No, superior no. Maxilar interna. Maxilar interna, ¿y qué más dijiste, Javier? La otra dije la temporal superficial, Doc. Muy bien. Bueno, no te pongo ni te saco puntos, pero Bueno, incompleta la respuesta. Entonces, maxilar interna y temporal superficial. Esas son las ramas terminales. Y acá tenemos la carótida externa y la carótida interna. Fíjense que acá le llaman bulbo a lo mismo que yo, al sector proximal de la carótida interna. También vemos como la carótida externa da ramas, ¿sí? Y en algunos casos nos puede generar bastante confusión cuál es cuál, porque a veces tienen tamaños bastante parecidos. Entonces, ver que de una de esas dos ramas sale una rama, eso nos hace por ahí saber que esta es la externa y esta es la interna. También, ojo, porque a veces la carótida interna puede tener alguna rama y la carótida común también. Habitualmente se dice que la carótida común no da ramas en el cuello. La carótida interna tampoco da ramas en el cuello, pero excepcionalmente puede tener una rama tiroidea, que es infrecuente, la IMA, que llega al sector medio de la tiroides. Y a veces esto es una carótida interna que tenía una rama que salía de un costado, que por momentos parecía como si fuera una disección, pero no era una disección, era una rama. Ahí está la rama de la carótida interna. Y bueno, habitualmente entonces la carótida interna no da ramas a nivel cervical, pero existen variantes anatómicas. Y el error más común del que está empezando a hacer Doppler es confundir la carótida externa con la interna. Y entonces vemos que tenemos por ahí dos arterias que son muy parecidas, que tienen calibres parecidos. ¿Y cómo se les ocurre que podríamos hacer el diagnóstico diferencial de cuál es cuál? El tapping de la temporal. Bueno, eso es una buena opción, pero antes de ir a hacer el tapping temporal, lo primero que tendríamos que hacer es hacerle un espectro. Y si en el espectro vemos que una tiene un patrón de baja resistencia, es la carótida interna, y si la otra es de alta resistencia, es la carótida externa. Y el tapping de la temporal se usa para diferenciar a la carótida externa, no a la interna. Muy bien. Hace unos años, cuando yo empecé a dar clases de Doppler en el curso de la SAUM, bueno, me preguntaban cómo hacer para poder ver la interna y la externa, y me pasaba que los alumnos me decían, me ponían una arteria en la pantalla y me decían, esta es la interna, y le hacían un espectro. Y después me ponían a la misma arteria otra vez y me decían, ahora es la externa. Y le hacían un espectro y era igual al que le habían hecho anteriormente, y se confundían y le hacían dos veces el Doppler a la misma arteria, creyendo que la primera vez era la interna y la segunda vez que le evaluaban que era la externa. Y no podían diferenciar bien cuál era cuál. Así es como surgió la descripción de esta maniobra, que la describí yo hace muchos años, que es lo que yo llamo la maniobra del limpiaparabrisas. En esta maniobra lo que tienen que hacer es dejar el transductor colocado en el cuello. A ver, ¿dónde está mi celular? Apoyan el transductor en el cuello y giran solamente para adelante y para atrás la punta de arriba del transductor. Cuando la punta de arriba la llevan hacia la oreja, es decir, hacia atrás, eso es para ver la carótida interna. En cambio, cuando la punta de arriba la ponen hacia adelante, hacia el ojo, eso es para ver la carótida externa. Y entonces pueden alternar entre una y otra simplemente haciendo este movimiento de báscula o de limpia parabrisas en la parte superior del transductor. Esto es muy didáctico, o bueno, es algo bastante práctico de hacer,
Y hay un video que yo les pasé, los videos hace poco de vasos de cuello, donde se ve el movimiento que yo hago y cómo paso de una arteria a la otra para que lo puedan hacer en el consultorio cuando están haciendo un Doppler. Y de esa manera no se equivoquen, de esa manera puedan realmente evaluar a cada arteria por separado, sin confundirlas entre sí. En el modo B, primero vamos a hacer cortes transversales para ubicarnos anatómicamente, y fíjense que el bulbo sigue estando dibujado en el sector proximal de la carótida interna y no en el sector distal de la común. Y luego vamos a hacer cortes longitudinales. Vamos a mirar la anatomía en el modo B. Vamos a ver si realmente las arterias están donde tienen que estar, que no tengan hipoplasias, porque puede haber hipoplasias de las arterias carótidas. Vamos a mirar las relaciones anatómicas, que no haya, qué sé yo, una vena yugular dilatada, que no haya un nódulo de la tiroides que esté empujando a la carótida, que no haya una masa en la laringe que me esté desplazando a la carótida o invadiendo la pared de la carótida. También vemos si hay asimetría, si la de un lado es más grande que la del otro, o si son simétricas. También vamos a mirar las paredes arteriales y ver si hay placas ateromatosas o si hay algo dentro de la luz arterial. Vamos a ver si los calibres arteriales son normales. No los vamos a medir, pero vamos a más o menos estimar a ojo si son normales. Y si vemos que de repente la arteria es anormal, ahí sí la medimos. También vamos a ver si dentro de la luz hay algo que esté ocupando espacio, es decir, un trombo, un émbolo o una estenosis por placas ateromatosas. También vamos a ver si hay compresiones extrínsecas o desplazamientos o dilataciones aneurismáticas. También, bueno, ya les dije, imágenes endoluminales y la morfología y la ecogenicidad de las placas ateromatosas. Y entonces en esta imagen estamos viendo una carótida interna. Y como verán, tiene por ahí una pequeña placa ateromatosa lipídica en la región posterior, ¿sí? Que no produce una estenosis significativa, que quizás si yo tengo que ponerle un porcentaje a esto, diría que ocupa la luz en menos del 10%. Luego ponemos el Doppler color, y como les dije, la carótida común siempre la vamos a ver en rojo acercándose el flujo al transductor, siempre que el rojo esté arriba en la escala de color. La escala de color vamos a utilizar un número acá arriba que se llama límite de Nyquist. Ese límite de Nyquist tiene que estar en aproximadamente 40 o 50, porque en realidad ese número representa la mitad de las velocidades sistólicas esperadas dentro de esta arteria. La carótida común habitualmente tiene un pico sistólico entre 70 y 100 aproximadamente, o entre 80 y 100. Por eso usamos una escala de color o límite de Nyquist de la mitad de la velocidad esperada, es decir, de 40 o de 50. También vamos a poner el cajón del color inclinado en el mismo sentido que el vaso en la pantalla. O sea que esta arteria que está inclinada así, bueno, el cajón también tiene que ir inclinado en el mismo sentido. Nunca tiene que quedar la inclinación del cajón en X con el eje de la arteria en la pantalla. Vamos a ver cómo el color rellena de pared a pared. Vemos que el rojo es un color uniforme, que no aparece amarillo, que no aparece verde, no aparece azul. Entonces, decimos que no hay aliasing. Si hubiera aliasing, aparecerían los colores claros de la escala o los colores reversos. También vamos a tratar de identificar si hay alguna ausencia de relleno dentro de la luz, como puede ser por alguna placa o por algún trombo. Vamos a evaluar la dirección con el Doppler color, vamos a evaluar la permeabilidad y también vamos a evaluar las características del flujo. A ver en esta imagen que está acá, les pregunto, lo de arriba es la yugular interna y lo de abajo es la carótida común. Les pregunto, el flujo en la yugular interna, ¿por qué se ve rojo? ¿Por qué se ve rojo el flujo dentro de esta vena yugular interna? ¿Quién habla? Porque tiene invertido el color.
¿Quién dijo? Aquí de Merlo, Doc. Bueno, ¿quién? ¿Quién sos? A Luis. Luis. Bueno, muy bien, Luis. Tenemos la escala de color invertida, entonces el rojo está abajo, le damos un punto a Merlo, vemos que la yugular interna está en realidad roja, pero en realidad se está alejando del transductor. ¿Por qué? Porque reverso es lo que está en la parte negativa de la escala. Así que en realidad este flujo se está yendo hacia allá, hacia el corazón, y en esta imagen lo que estamos viendo en realidad es una carótida común que está ocluida. También tenemos que tener cuidado con las inclinaciones que tienen los vasos, porque quizás para este sector de la carótida interna, el ángulo, el cajón, el steering correcto tiene que ser en este sentido, pero si yo quiero evaluar este sector de la carótida interna o la carótida externa, quizás tenga que ir en el otro sentido. En este sentido, este ángulo de inclinación del cajón del color queda desfavorable para evaluar este sector de la arteria, y para evaluar este sector en particular voy a tener que poner el cajón al revés. También tengo que tener cuidado cuando hay codos, porque a veces en los codos hay aumento de velocidad y va a haber aliasing, pero también el cajón del color lo tengo que poner derecho para evitar que no se pinte por las angulaciones que tiene. Otra cosa que puedo mirar es como con el Doppler color, la carótida interna queda prendida en todo el ciclo cardíaco, mientras que la carótida externa se prende y apaga. ¿Por qué? Porque tiene menor velocidad en diástole. Entonces, en el corte transversal, la arteria grande, que además queda prendida en todo el ciclo cardíaco, es la interna, y la que se prende y apaga es la externa. También puedo usar el Doppler Power Angio, y eso me sirve para evaluar la permeabilidad de las arterias cuando parecen ocluidas. Cuando una arteria parece estar totalmente ocupada a la luz por un material, como puede ser una trombosis o una embolia o una oclusión por placas ateromatosas, bueno, en esos casos le podemos poner Power Angio para ver estos desfiladeros de flujo, que eso me confirma que la arteria aún está permeable. Aunque tiene una estenosis muy severa, una estenosis crítica o una suboclusión, pero esto le da la chance terapéutica de recanalizar esta arteria, a diferencia de cuando la arteria está totalmente ocluida, que ahí en esos casos ya no le vamos a hacer más nada. Por último, vamos a ir a hacer los espectros. Los espectros, o también le decimos Doppler pulsado o espectral, cuando hacemos esta morfología espectral donde se ve con cada latido cardíaco cómo se forma un pico. Con estos espectros también podemos evaluar la permeabilidad, la dirección del flujo, y también podemos medir las velocidades. Pero las velocidades solamente las podemos medir si colocamos bien el ángulo, es decir, utilizando ángulos de 60 grados o menos y que respeten el eje del flujo dentro del vaso. ¿Cómo les parece que están estas velocidades dentro de la carótida interna? Aumentadas, muy bien. 389 de sístole en una carótida es muy alto, hasta 100, 120 es normal. Una velocidad de fin de diástole más de 100, esto es un signo de estenosis de más del 70%. Y acá les hago una pregunta que ya les hice en otras clases, ¿sí? ¿En qué se diferencia el cerebro del pie? Y a ver quién me la responde. Hola, Doc. Hola, ¿quién habla? Doc, le hablo a Vanessa de Merlo. Vanessa. Bueno, a ver en qué se diferencia. Doc, bueno, una es los requerimientos de oxígeno que tiene el cerebro y, bueno, no presenta resistencia. Bueno, está la mitad bien y la mitad mal. O sea, Así que, bueno, perdón, sí, o sea, es de baja resistencia. Sí, bueno, bueno, ahí va mejor. Entonces,
La gran diferencia es en los requerimientos de oxígeno. El cerebro tiene altos requerimientos de oxígeno, entonces las arteriolas del cerebro van a estar vasodilatadas y eso va a hacer que le llegue flujo tanto en sístole como en diástole y por eso va a tener baja resistencia. En cambio, el pie, cuando está en reposo, tiene bajos requerimientos de oxígeno y de esa manera las arteriolas distales van a estar vasocontraídas y de esa manera el flujo va a ser de alta resistencia, ¿sí? Va a llegar sangre en sístole, pero va a ser reverso el flujo en diástole. Así que esa es la gran diferencia. Y acá tenemos también la diferencia entre el espectro de una carótida, que lleva sangre al cerebro y es de baja resistencia, es un flujo monofásico, a diferencia de este otro flujo que vemos a la derecha, que es de una arteria de los miembros inferiores, donde vemos que es trifásico, que atraviesa la línea de base, en cambio este no la atraviesa. Y así vamos a ver los espectros de las carótidas. La carótida interna se caracteriza por tener un pico sistólico no muy alto, por tener una muesca poco profunda o poco marcada, y por tener una diástole alta. Por eso tiene baja resistencia. En cambio, la carótida externa, que es una arteria que irriga los músculos de la cara, no necesita tener mucha irrigación en diástole. Entonces es una arteria de alta resistencia, que no llega a ser como la de los miembros inferiores, pero tiene un pico sistólico más alto y afilado, tiene una muesca protodiastólica más marcada y tiene una diástole más petiza, por eso tiene mayor resistencia. Por eso también es que la carótida interna queda prendida tanto en sístole como en diástole, porque tiene un alto flujo diastólico. En cambio, la carótida externa se prende en sístole, pero se apaga en diástole. Entonces, así podemos reconocer los patrones espectrales normales. La carótida común es una combinación del espectro entre la carótida interna y la externa. En la carótida común, la resistencia de la onda es intermedia, con un flujo diastólico moderado, que puede ser similar o más bajo que la carótida interna. La carótida interna suele tener una diástole más alta, ¿sí? Recuerden que queda prendida con Doppler color tanto en sístole como en diástole. El espectro es de baja resistencia con un pico sistólico moderado, alta velocidad diastólica. Y también recuerden que en el bulbo carotidio suele haber turbulencia, por eso el registro espectral de la carótida interna se debe hacer en el sector posvulvar, alejándose de la turbulencia normal del bulbo. La carótida externa, recuerden que con Doppler color se prende y se apaga en el corte transversal, demostrando de esa manera que en diástole tiene bajas velocidades. Entonces es un flujo de alta resistencia con altos picos sistólicos afilados y bajo flujo diastólico, con una muesca bien marcada, y como irriga los músculos faciales, bueno, es de alta resistencia. Como me nombraron hace un ratito, podemos usar una maniobra que se llama maniobra del tapering o del golpeteo de la arteria temporal superficial. Esta arteria se golpetea con dos dedos la arteria temporal superficial, que es rama de la carótida externa. Y con cada golpe que damos con los dedos va a aparecer una indentación en el flujo de la carótida externa. Así va a aparecer este serruchamiento de la onda, ¿sí? Y este serruchamiento es el que nos dice que esta arteria que estoy evaluando es la externa y no la interna. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a terminar de ver 2 diapositivas más. Recuerden que siempre hay que hacer valoración en cortes transversales, pero que sirven para identificar la anatomía e identificar el vaso. El corte transversal no sirve para hacer un espectro ni para valorar las velocidades. La valoración de los espectros siempre debe ser en corte longitudinal y siempre con ángulos de 60 grados o menos para medir en forma adecuada la velocidad.
Le vamos a hacer espectros a nivel de la carótida común, le vamos a hacer otro espectro en la carótida interna en el sector postvulvar, le vamos a hacer otro espectro a la carótida externa. Si quieren le pueden hacer la maniobra del golpeteo, aunque no la hacemos de rutina, sino cuando hay dudas. Y después vamos a tener que hacer más espectros si hay o no patología, si hay áreas estenóticas. ¿Para qué? Para categorizar la estenosis, para poder medir la velocidad y saber de qué porcentaje es la obstrucción. Y por último les muestro el espectro de la arteria vertebral. Esta arteria se evalúa entre las apófisis transversas, las vamos a ver como si fuera un puente, entre un puente colgante. Y el espectro es muy parecido al de la carótida interna, solamente que de velocidades más bajas. Así que la escala de color que usamos para la arteria vertebral no es de 40 o 50, sino que es una escala de 20 o de 30, que eso es mucho más acorde a los flujos que maneja una arteria más pequeña. Y bueno, ¿qué fotos vamos a sacar? Vamos a tomar un registro o más por vaso. Vamos a sacar por lo menos 4 espectros, el de la carótida común, el de la carótida interna, de la externa y de la vertebral. Pero también vamos a sacar una foto en modo B mostrando el bulbo carotídeo, donde si hay o no placas ateromatosas o estenosis. Y si hay estenosis, bueno, ahí vamos a tener que sacar mayor cantidad de fotos para poder mostrar bien la valoración que hicimos del área estenótica. Y acá hay un resumen de las fotos que haríamos en un Doppler de vasos de cuello normal. La carótida común de cada lado, la interna de cada lado, la externa de cada lado y las vertebrales de cada lado. Y además un corte longitudinal de la carótida interna de cada lado, mostrando si tiene placas y mostrando que no hay aliasing y que no hay estenosis. Y bueno, acá hay varias imágenes con Power Angio de la luz de la carótida interna. Fíjense que no hay estenosis, pero sí hay placas. El Doppler Power Angio también nos puede servir para evaluar estas arterias. Y siempre saquen foto de todo aquello que sea una variación de lo normal. Y creo que acá vamos a terminar. Acá vemos un acodamiento doble de las arterias, ¿sí? Acá una disección. Espérenme, y acá sí terminamos. Entonces, esta foto del acodamiento, fíjense que yo la saqué en el 2001, cuando dije, uy, mirá qué lindo codo doble a nivel de la carótida común del lado derecho. Pero me olvidé de hacer un adecuado manejo de las ganancias. Entonces, recuerden que tienen que dejar fotos prolijas, fotos que no parezca que adentro de la luz de la arteria está todo trombosado. Así que hagan un adecuado manejo de la imagen, de la calidad de la imagen antes de sacar las fotos. Y acá una disección donde hay flujo de ida y de vuelta. Del otro lado de la disección estamos viendo flujo que vuelve hacia el corazón. Y acá sí vamos a terminar la clase de hoy. Y les pregunto si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. ¿No? ¿Nadie? Qué bueno que no hay dudas. Eso significa que todos manejan perfecto el Doppler de vasos de cuello, ¿no es cierto? Bueno, les deseo una buena tarde, nos vemos la semana que viene y que tengan buen fin de semana. Chau. Hasta luego, doctora, gracias. Chau. Gracias, doctor. No sé cómo quedó el puntaje, me olvidé ya.